Qué hermoso tiempo hemos tenido en la alabanza. No hay nada mejor que poder exaltar a nuestro Dios juntos, abrir nuestro corazón a Él y proclamar con nuestros labios su grandeza, su inmenso amor y todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el día de hoy vamos a continuar con la serie que venimos desarrollando a lo largo de las últimas 2 semanas, que se llama Dios y el trabajo. La semana pasada estuvimos viendo el trabajo quebrado a causa de la caída del hombre desde el momento en el que el hombre pecó. Estuvimos viendo de que el trabajo no fue una maldición, más bien el hombre fue puesto en el huerto del Edén desde antes de su pecado para que cultivara y labrara el huerto, dice la palabra en Génesis. Por eso vimos de que el problema no es el trabajo en sí, el problema es el mundo en el que trabajamos, porque el pecado del hombre tuvo consecuencias totales en todo el entorno, en todo nuestro planeta, y pudimos ver cómo el trabajo, pese a ser una bendición por causa de la caída, comenzó a producir una fricción constante. Por eso el trabajo continúa siendo, como decimos, una bendición, pero ahora se desarrolla en un escenario roto por causa de nuestro pecado. Citábamos también al autor Timothy Keller, que él decía: un ídolo es cualquier cosa que que convertimos en la fuente principal de nuestra identidad, seguridad y significado. Citábamos esta frase porque hablábamos de que muchas veces terminamos convirtiendo al trabajo en nuestro ídolo, porque es en el trabajo, en nuestro título, en nuestra posición, en lo que terminamos refugiándonos justamente para encontrar lo que dice el autor: identidad, seguridad y significado. Cosas que solamente deberíamos tener en Dios. De hecho, es en Dios el lugar correcto donde siempre tuvimos que tenerlas y donde siempre debemos tenerlas. La identidad siempre precede a la función. No somos aceptados en Dios por lo que hacemos, sino por quienes somos. También veíamos que la palabra de Dios nos presentaba un personaje muy conocido, y es el rey Salomón. Si algo tuvo el rey Salomón es que él fue exitoso a los ojos y a los estándares de este mundo. Él tuvo dinero, tuvo reconocimiento, tuvo fama. Fue el más rico y el más sabio de todos los reyes que ha conocido la tierra, y sin embargo, pese a haber obtenido tanto éxito en cada ámbito de la vida, él termina escribiendo el libro de Eclesiastés y comienza ese libro diciendo: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo es Jebel, dice el original hebreo. Vanidad, que es Jebel, es vapor, aliento, bruma, algo que parece que está ahí, que podemos intentar alcanzarlo, pero nunca va a ser posible porque siempre se va a desparramar, esparcir entre nuestros dedos y nunca vamos a poder atraparlo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo con otras palabras. Él decía: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Justamente hablando del afán de la vida, del afán de lograr objetivos, de escalar socialmente, y no nos damos cuenta cómo le estamos quitando el lugar a Dios en nuestra vida. En el día de hoy vamos a profundizar en esta serie y vamos a ver el trabajo redimido, Y yo te quiero empezar preguntando: ¿es nuestra fe una desventaja profesional? Quizás, no sé si te has hecho esa pregunta en algún momento, pero estoy convencido de que siempre, perdón por decir siempre, pero siempre quizás o muchas veces vamos a enfrentarnos a esta pregunta de una forma u otra. ¿Por qué te lo digo? Muchos cristianos se han hecho esta pregunta, y lo sé porque he podido conversar con muchos, pero como digo, tal vez no con esas palabras, pero sí con lo que esta pregunta implica. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde muchas veces se presenta un falso dilema: o eres íntegro o eres exitoso, pero no puedes ser exitoso si eres íntegro. Y como digo, esto es un falso dilema, y de hecho la palabra de Dios nos lo demuestra, y hoy vamos a profundizar un poco en esto. Pero parecería que hoy en día
los más exitosos o las empresas quizás que más prosperan o que más rápido crecen son aquellos pues que saben manipular mejor, que saben exagerar sus resultados, que aprovechan los vacíos legales que puede haber para sacar una ventaja ante la competencia o para su beneficio personal y acomodan su ética según la conveniencia del momento. Tristemente así funciona nuestro mundo. Por eso pensemos en alguien llamado Pedro. Imagínate, un constructor, un ingeniero civil, si lo podemos llamar en este caso de esta manera, que lleva 15 años dedicándose a su profesión íntegramente por causa de su fe. Él es cristiano. ¿Cuáles serían las consecuencias que él puede enfrentar en su ámbito laboral por causa de su fe? Pues que quizás pierda licitaciones por negarse a pagar coimas, sobornos para obtener proyectos. Ha sido pasado por alto cuando se han evaluado algunos ascensos porque quizás los que están arriba saben de que él no va a ser capaz de hacer cosas ilícitas para poder avanzar, para poder adquirir mayores contrataciones para la empresa. Y quizás más de un compañero se burla de él y lo considera demasiado ingenuo para el ambiente en el que lleva a cabo su trabajo, porque total, así funciona el mundo. O hay que adaptarse o no vamos a poder avanzar. Entonces, ahí es donde surge la pregunta. Ahí es donde quizás muchos cristianos se llegan a hacer esta pregunta o se pueden llegar a hacer esta pregunta. Y la pregunta es, ¿vale la pena ser íntegro? ¿De qué me vale si no me están considerando en mi profesión? No valgo el haberme preparado para la profesión que tengo, toda la experiencia que he desarrollado, sino que quizás evalúan más mi suspicacia y mi ambición y mi falta de escrúpulos para poder avanzar con tal de generar beneficio. Quizás tu contexto sea diferente, pero el final, el dilema muchas veces en cada ámbito profesional es el mismo, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿vale la pena decir la verdad cuando una mentira nos facilitaría las cosas? ¿Vale la pena cumplir la palabra que hemos dado cuando romperla quizás no sea más rentable? ¿Vale la pena mantener la fe cuando parece que quienes comprometen esos principios llegan más lejos? ¿Vale la pena? La respuesta de la Biblia no es una teoría, la podemos ver reflejada con dos vidas, con dos realidades a través de dos personajes. Por eso hoy vamos a hablar de Daniel y de Nehemías, dos casos donde demuestran de que esta falsa dicotomía que presenta el mundo no son reales. Dos personas que fueron ejecutivos en lugares principales de autoridad, en dos reinos diferentes paganos, pero principales potencias de ese momento en la historia. Ambos sirvieron durante décadas a esos gobiernos paganos en ambientes totalmente hostiles, contrarios a su fe, pero ocuparon posiciones de muchísima influencia y demostraron que sí es posible ser excelente en el trabajo sin dejar de ser completamente fiel a Dios. Se puede. Si ellos pudieron, porque tuvieron a Dios de su lado, nosotros podemos porque también tenemos a Dios de nuestro lado. Daniel y Nehemías responden que sí es posible ser íntegro, excelente y fiel a Dios al mismo tiempo. Si nos centramos más en la figura de Daniel, cuando vamos a la palabra de Dios, podemos destacar diferentes aspectos que él tuvo en su ámbito laboral y en sus responsabilidades en esos lugares de autoridad. Podemos ver de que Daniel fue un ejecutivo, y no cualquier ejecutivo, fue el ejecutivo fiel en lo ordinario, en el día a día, a lo largo del tiempo. No se halló falta en nada, dice Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Daniel no fue reconocido únicamente por su espiritualidad, sino también por su capacidad de hacer las cosas, de ejercer autoridad, de traer consejo. Si su fe no reemplazó el esfuerzo ni la preparación, fue la motivación para que él pueda trabajar
en excelencia, para que él pueda ser el mejor de todo el reino, para reflejar a su Dios. Porque, amados, la fe no es un sustituto de la competencia, de ser un excelente profesional. Es el catalizador de ella. Tenemos que entenderlo. La calidad de nuestro trabajo también puede ser una forma de adorar a nuestro Señor y que muchos otros vean por medio de nosotros que Dios es parte de nuestra vida, de que Dios ha transformado nuestra vida, que nuestra vida le pertenece a Él. Por eso podemos ver en primer lugar que Daniel tenía una excelencia incomparable a comparación con otras personas que eran del reino de Babilonia y que quizás también eran parte de ese círculo. Sin embargo, él era mucho mejor que ellos. La segunda característica que podemos ver y destacar en Daniel es que él tenía límites no negociables. Y esto es lo que a día de hoy comprometemos muchas veces. La excelencia de Daniel estaba acompañada de convicciones firmes basadas en su fe. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel 6:10 nos dice, entró a su casa y 3 veces al día se arrodillaba y oraba. En un ambiente donde podía costarle la vida. Él no dejó de orar, pese a que era ilegal, si lo queremos decir así. Y no solamente era ilegal, sino que él abría sus ventanas, dice la palabra de Dios, para que todo el mundo pudiera ver de que él estaba orando, haciendo algo ilegal, pero para glorificar a su Dios. Él no improvisó sus principios cuando apareció la presión. Él había decidido ya de antemano de que independientemente de cuál fuese la presión, de cuál fuese las medidas que se pudieran tomar en contra de él, él iba a permanecer firme en lo que él creía, en sus límites no negociables. Sabía que cosas jamás negociaría si fuese presionado, aunque eso pusiera en riesgo toda su vida. Y de hecho lo vimos. Vimos cómo se atentó contra su vida, que fue lanzado al pozo de los leones y sin embargo Dios lo guardó ahí. Dios lo respaldó una vez más. Porque, amados, la integridad no nace en el momento de la tentación, se forma mucho antes cuando decidimos obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Ahí comienza la integridad. La tercera característica de Daniel fue su lealtad institucional genuina. Obviamente él lo hacía primero para su Dios, pero luego fue fiel al rey de Babilonia. Daniel sirvió con lealtad a ese gobierno pagano durante más de 60 años. Obviamente concebimos a un Daniel joven porque fue cuando lo apresaron, pero él sirvió por 60 años en ese lugar y Dios le dio gracia por 60 años. No fue un empleado conflictivo durante todo ese tiempo, ni utilizó su fe como excusa para trabajar de forma mediocre o para darse licencias. Respetó a las autoridades, colaboró con ellas, hasta donde obviamente no contradecía la ley de su Dios, pero buscó el bienestar del reino donde Dios lo había colocado, un reino pagano. Sin embargo, él estaba cumpliendo con un trabajo, con una función, con un encargo ejecutivo. Por eso toda autoridad humana tiene un límite. Ese límite es cuando el decreto del rey contradijo la voluntad de Dios. Ahí obviamente Daniel dijo, no, yo no puedo obedecer aquí. Puedo obedecer lo que me dice mi Señor, pero no esto que me estás pidiendo. Porque la integridad no implica rebeldía contra todo, implica discernimiento claro sobre dónde está la línea. ¿Dónde empieza a desobedecerse a Dios? Ahí es donde quizás debemos oponernos. Lo cuarto es que el veredicto de sus enemigos fue increíble. Por un tema de tiempo, no lo voy a leer, pero en Daniel 6, del 4 al 5, dice de que sus compañeros comenzaron, no sus amigos, sino los babilonios, los demás administradores, dice la palabra de Dios, comenzaron a buscar alguna falta en él para que él pueda salir culpable y lo pudieran apresar. Sin embargo, buscaron todo y dice que era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. No había nada de lo que pudieran agarrarlo y hacerlo mostrar culpable, porque era intachable en todo.
La única posibilidad de que él fuese culpable de algo era por causa de su religión, por causa de su fe, que era contraria a la fe del gobierno. La única manera de atacarlo era convertir su fe en un crimen, y eso es lo que intentaron hacer. Pero amados, ese es el mejor veredicto al que nos pueden someter, la mejor auditoría que nos pueden hacer. No la de nuestros amigos, sino la de nuestros enemigos. Por eso yo te pregunto en esta mañana, si tuvieran que hacerte una auditoría en tu trabajo, en la labor que estás ejerciendo, ¿tus enemigos podrían encontrar algo con lo cual culparte o hacerte ver culpable? Piénsalo, porque si la respuesta es no, pues te felicito, porque esa es la meta para todos nosotros como hijos de Dios. Pero si la respuesta es sí, yo creo que hay cosas que tienes que cambiar. El segundo personaje es Nehemías. Nehemías, si Daniel destacó como ejecutivo en lo ordinario, Nehemías fue un líder que oró y puso guardias. ¿A qué nos referimos con esto? Esto sale obviamente de la propia historia de Nehemías, en la cual vamos a profundizar. Pero si Daniel nos enseñó cómo vivir con integridad personal, Nehemías nos muestra cómo ejercer un liderazgo redimido. Si Daniel sobresale por su fidelidad a un reino pagano por más de 60 años, Nehemías destacó por su capacidad para enfrentar una gran crisis sin separar su fe de la acción. Y si algo podemos ver en el personaje de Nehemías es que él tuvo tanto fe como competencia. Creía en Dios, pero era el mejor haciendo lo que hacía. Tenía un plan, había desarrollado previamente un plan, tenía una carga. Es decir, tenía fe y competencia, las dos piernas de un liderazgo redimido, para que podamos caminar y avanzar. El versículo que mejor resume su liderazgo es Nehemías 4:9, que dice: así que oramos a nuestro Dios, fíjate, y después dice, y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Y uno pensaría, pero ¿para qué pone guardias si se supone de que está orando al Señor? Si oramos a Dios, ¿no deberíamos preocuparnos poniendo guardias? Y es muchas veces nuestra mente, nuestra forma de ver este aspecto, pero la fe y la competencia no son rivales, son totalmente complementarias. Nehemías no dijo, como oramos, ya no hace falta organizarnos. Tampoco dijo, como tenemos un buen plan, ya no necesitamos orar. Más bien podemos ver de que él hizo ambas cosas, porque fue un hombre de Dios que le creyó al Señor siempre, pero también era competente en lo que hacía. Y muchas veces como cristianos podemos caer en dos extremos. Unos que creen que todo depende del esfuerzo humano, o otros que esperan que Dios haga lo que Él espera que nosotros hagamos, porque Él ya nos lo mandó a hacer. Nehemías evita ambos errores. Él no está en ninguno de esos extremos. Por eso, amado, tenemos que trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero orar sabiendo que al final todo depende de Dios. Esa es la perspectiva correcta y la vemos en la vida de Nehemías. Si tenemos que destacar algunas cosas que Nehemías hizo y de las cuales tenemos que aprender, es que en primer lugar, él desarrolló una planificación estratégica con fe, no sin fe. No se basó solamente en lo técnico, sino que en medio de la preparación de lo técnico le creyó al Señor. Cuando vamos a Nehemías 2, del 7 al 9, podemos ver cómo él le pide recursos a su rey, a un rey pagano, para restaurar una ciudad, los muros de una ciudad que había sido conquistada por ese reino. Obviamente era su ciudad de origen, pero no voy a entrar al texto por un tema de tiempo, pero sería lindo de que ustedes vayan y lo puedan meditar terminando este mensaje. Pero él recibió un favor inmerecido, una gracia. Dice el versículo 8, termina el versículo 8, dice Nehemías mismo, da testimonio diciendo: el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí.
Él era muy consciente de la gracia de Dios, independientemente de su plan, independientemente de que sabía exactamente qué pedirle al rey. Permisos para esto, permisos para pasar por aquí, permisos para contar con estos recursos del reino, que me den tanta madera para reconstruir este lugar, este otro lugar. Sabía todo lo que necesitaba, por eso pudo ir delante del rey y decirle: rey, mira, necesito esto, tengo carga por mi ciudad y necesito 1, 2, 3, tanta cantidad, estos permisos, necesito esto, aquí está el plan. Ya lo había desarrollado y halló gracia delante del rey. También vemos cómo después hizo una inspección nocturna antes de hablar de todo lo que él iba a hacer en Nehemías 2 del 11 al 5. Porque, amados, la fe activa la competencia, no la reemplaza. Lo segundo que podemos destacar de Nehemías es que él tuvo un liderazgo motivacional en medio de una situación de mucha crisis. Nehemías 4:14 dice: acordaos del Señor y pelead por vuestros hermanos. Nehemías tenía 3 motivaciones principales para hacer lo que hizo. En primer lugar, teológica, que era su fe en Dios; personal, porque sabía de que su casa estaba en una situación de ruinas; y comunitaria, porque le importaba a su pueblo. Le importaba la gente con la que quizás él había crecido o los familiares que quizás seguían en esa ciudad. Creía en su Dios, le importaba su casa y le interesaba a su gente. Lo tercero que podemos destacar en él es su integridad financiera radical. Nehemías 5 del 14 al 15 dice que durante 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Amados, 12 años como gobernador sin cobrar ningún privilegio, pese a que le correspondía legalmente. Pero no lo hizo a causa de su temor de Dios. No es que no le correspondía o era o tenía por qué hacerlo. No, sino que él no quiso abusar de su poder en un momento de necesidad. Porque el líder temeroso de Dios siempre considera el impacto de su poder sobre los más débiles. El liderazgo redimido entiende que la autoridad es una oportunidad para servir, no para servirse. Por eso, amados, la pregunta que todos tenemos que hacernos en el día de hoy es: ¿para quién estamos trabajando? Porque si quieres que te dé una respuesta, la Biblia dice para quién tenemos que trabajar. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo, no tu jefe, no a ti mismo si tú eres el jefe. Estamos sirviendo al Señor. Él es el amo, el dueño de nuestra vida, de nuestros recursos, de todo lo que podemos llegar a ser. Esto transforma completamente nuestra forma de entender el trabajo, amados. Porque si trabajamos para el jefe nada más, siempre vamos a ser dependientes de su aprobación. El estado de humor de nuestro jefe va a determinar nuestro estado de humor. Y vamos a ser incapaces de hacer lo correcto cuando la situación sea difícil y cueste. Eso nos va a llevar a vivir en una constante ansiedad. Si trabajamos para nosotros mismos a cambio, pues definitivamente es una perspectiva totalmente egocentrista, donde vamos a terminar sintiendo vacío cuando alcancemos las metas que nos hemos propuesto, porque nos vamos a poner más y más y más. No va a ser suficiente. El éxito sin Dios en el centro es la trampa que Salomón tuvo que enfrentar y que enfrentó y en la que tristemente cayó. Por eso lo vemos en el libro de Eclesiastés. Y si solamente trabajamos para nosotros, vamos a terminar quemados y vacíos. Pero la palabra de Dios nos dice aquí en Colosenses que tenemos que trabajar para el Señor. Porque cuando lo hacemos todo para el Señor, lo hacemos con dignidad, lo hacemos con constancia, lo hacemos
hacemos siempre lo correcto en todo momento, nos estén viendo o no nos estén viendo. Porque vivimos libres, porque hemos sido liberados. No somos esclavos de nuestro trabajo. Amados, muchas veces no concebimos la excelencia bíblica. Se habla mucho de excelencia. Se pide excelencia para con nuestro Dios en lo que hacemos, pero muchas veces la vemos desde una distorsión que hemos heredado, que nos ha replanteado incluso el mundo, pero la excelencia bíblica no es ni perfeccionismo ni carrerismo, porque el perfeccionista está impulsado por la ansiedad de ser excelente en todo momento. Trabaja por miedo al fracaso y nunca está satisfecho de sus resultados. Su excelencia es su huida del miedo. Termina agotado, paralizado, termina destruyendo relaciones. Y eso no es a lo que Dios nos llama. El carrerista, como veíamos la semana pasada, aquel que solamente ambiciona ir a más y a más y a más, la excelencia es su ídolo. Quiere ser excelente porque no se dio cuenta de que el trabajo está siendo su ídolo también. Trabaja duro para escalar y para ser reconocido en lo que hace. La excelencia es instrumental, es decir, es un medio para alimentar su ego. No porque realmente entiende por qué hay que hacer bien las cosas. Sin embargo, cuando somos diligentes delante de Dios, amados, la excelencia es parte de nuestro servicio. No concebimos servir a nuestro Dios de otra manera que no sea con excelencia. Porque hacemos las cosas bien, porque entendemos que estamos reflejando a nuestro Dios. Estamos siendo un reflejo de Él. Hacemos todo bien porque lo hacemos para Él, no para los demás. Amados, la calidad es una forma de amar al prójimo. Y la excelencia no busca nuestra gloria, busca la gloria de Dios. Por eso, yo no sé en qué situación tú te encuentras hoy. No sé cómo te estás relacionando con tu trabajo. No sé si tu fe está siendo algo que está boicoteando quizás tu profesionalismo, pero como acabamos de ver, no debería. Más bien deberías preguntarte, ¿estás declarando tus impuestos cuando tienes la oportunidad de no hacerlo? ¿Tú estás tratando a tus empleados por igual y con dignidad independientemente de su nivel socioeconómico? ¿Eres honesto con tus clientes sobre las limitaciones de tu producto o tu servicio? ¿Cumples con los plazos que prometiste, aun si eso termina saliéndote más caro de lo que habías dicho? ¿Atribuyes el crédito a quien lo merece o lo acaparas para ti? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Amado, yo solamente oro para que puedas ser un excelente profesional. Para que así como dijo Faraón de José, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O como le dijo Nabucodonosor a Daniel y a sus amigos, los halló 10 veces mejores que todos los que había en todo su reino. O que puedan decir de ti, como los enemigos de Daniel, que no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel en todo lo que hacía. Ese es el profesional que el Evangelio produce, amados. No el menos competitivo, el más conformista o el que usa su fe para la mediocridad, sino que refleja a Dios. Porque, amados, Dios sigue buscando hombres, mujeres como Daniel y Nehemías, que trabajen como ellos lo hicieron para glorificar a Cristo. Porque cuando Cristo redime una vida, también redime la manera en que esa persona trabaja. No hay separación. No son una vida en la iglesia, una vida en el trabajo. Seamos íntegros, seamos uno solo. Dios les bendiga.